Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros en la Casa del Maquillo. Continuamos con el programa acá en la Casa Se Platica. Hoy tenemos el gusto de platicar con Lourdes Melgar. Hola, Lourdes. Hola Leti, buenas tardes. Lourdes fue subsecretaria de Electricidad y subsecretaria de Hidrocarburos. Es doctora en Ciencias Políticas por el MIT y actualmente es investigadora afiliada del MIT e investigadora no residente del Baker Institute en temas de energía y desarrollo sostenible. Forma parte del consejo fundador de Voz Experta, iniciativa cuya misión es visibilizar a las mujeres en sectores dominados por hombres, empezando por el energético. Gracias, Lourdes, por acompañarnos. También está con nosotros Pablo Ducru-Cloutier, doctor en física nuclear y computación por el MIT, donde fue líder estudiantil de la Sociedad Americana Nuclear y del Club de Energía. Tiene una maestría en Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Tsinghua en China y fue oficial de la Marina Francesa en el École Polytechnique. Pablo se interesa en la transición energética desde una perspectiva tecnológica y financiera. Hola, Pablo. Hola, Leticia. Hola, Lourdes. Hola Pablo, hola Leticia, muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes y para empezar, para todos los que no entendemos qué es la transición energética, les lanzo la pregunta para que nos expliquen y ya los dejo platicar. ¿De qué va la transición energética, Lourdes? Bueno, quizás Pablo pueda empezar contándonos de por qué el cambio climático y la transición energética van de la mano. Son un tema fundamental, tenemos que atender la crisis más importante que tiene el planeta, que es el tema de cambio climático, y para enfocarnos a esa problemática, la transición energética es fundamental. ¿Tú cómo lo ves, Pablo? No, pues sí, Lourdes, tienes toda la razón, pues uno de los problemas más grandes que tenemos que enfrentar hoy como civilización, como planeta, es el del cambio climático que está inducido por nuestras emisiones de gases a efecto invernadero. Y entonces, cuando uno ve de dónde vienen esas emisiones, más o menos 25% son problemas agrícolas de la agricultura y todo lo demás es la energía. ¿Y qué quiere decir la energía? Porque es una palabra no muy tangible. La energía en general es más o menos 33% el transporte, todos los carros, los vehículos, los aviones, los barcos, eso es 33%. Otros 33% son la electricidad, toda la electricidad que usamos, sea industrial o particular. Y los últimos 33% son el calor, en general calentar cosas, o las cocinas, el gas y todo eso, representan esa parte también. Entonces, cuando lo vemos así de manera global, hoy en día más o menos 20% de la energía que utilizamos es sustentable. Y todo lo demás no lo es fósil. Y entonces ese es el problema más importante. Y entonces si queremos luchar contra el cambio climático, tenemos que producir energía limpia, y eso de lograr a producir energía limpia sobre los 80% de toda la electricidad que utilizamos, que no es limpia, es lo que se refiere a la transición energética, y es el reto del cual tenemos que platicar, bueno, que tenemos que resolver y del cual estamos platicando hoy. Sí, yo creo que en México muchas veces las personas piensan que el cambio climático no es algo que nos afecta en nuestro día a día. Incluso he escuchado a empresarios importantes decir, bueno, no importa que estemos quemando combustóleo, pero la realidad es que en México somos un país muy altamente vulnerable al cambio climático. Lo estamos viendo en estos días con las muy altas temperaturas que tenemos, y eso hace, por ejemplo, que nuestras casas cada vez requiramos más de aire acondicionado, o por ejemplo como esa nevada que se vio en Texas, que llevó a temperaturas muy bajas en el norte del país, que hizo que pues necesites calefacción, y a veces nuestras casas no están preparadas para eso.
y lo vemos también en las costas con el crecimiento del nivel del mar. Algo con lo que no pensamos es que, por ejemplo, al final del siglo, ciudades como Mérida, como Los Cabos, como La Paz, podrían desaparecer porque el nivel del mar va avanzando, se va comiendo la tierra y tendríamos en México para el 2050, es decir, en 29 años, 55 millones de personas desplazadas por el tema del cambio climático. Entonces, creo que es bien importante tener eso en mente porque en México, tú diste números que son promedios más o menos Mundial. mundiales, pero en México el 90% de la energía que producimos y consumimos es de origen de combustibles fósiles, es decir, o es carbón, que es lo menos, pero principalmente petróleo y gas natural. Y la idea de la transición energética y eso que escuchamos mucho, y tú que estás en Estados Unidos quizás nos puedas hablar un poco más de eso, esta idea de pasar a lo que llaman net zero o cero emisiones de efecto invernadero netas al 2050, pues lograr ese equilibrio de tener cero emisiones, sumar cero emisiones o la otra idea esta de frenar el incremento de la temperatura promedio de la Tierra en 2 grados centígrados máximo y de manera ideal en 1.5, pues de lo que estamos hablando es que hay dos áreas en las que hay que enfocarnos en México. Una tiene que ver con la transición energética, cómo la aceleramos, cómo dejamos de consumir petróleo, gas natural y nos vamos a consumir otras energías que son que no emiten emisiones como serían la eólica, la solar, la geotermia, o incluso la nuclear, que ahí hay todo un debate y tú eres experto en este tema y sin duda sería fascinante poderlo comentar. Pero también tiene que ver con cómo usamos la energía. Entonces tiene que ver con temas como eficiencia energética, cómo ahorramos energía o cómo construimos nuestras casas o nuestros edificios de tal manera que consuman menos energía, que pierdan menos calor en el invierno y que absorban menos calor en el verano. Pero también tiene que ver con cosas como, por ejemplo, un tema que pues se está volviendo bien interesante, que es este del auto eléctrico, cómo nos transportamos. ¿Quemamos gasolinas o utilizamos electricidad? Y si utilizamos electricidad, ¿de dónde viene? Todo eso es el tema de la transición energética. Y quizás, Pablo, no sé qué piensas, pero podríamos ver cuáles son estas opciones que tendríamos en México en un corto plazo y ver después hacia el mediano plazo con todos estos cambios que estamos viendo también, por ejemplo, conceptos como el hidrógeno verde o la captura y almacenamiento de carbono, que a veces a mí me suenan casi como ciencia ficción, pero pues que tú sabes que esto está moviéndose muy, muy rápido. ¿Cómo verías tú las opciones para México y de tu experiencia que tienes en China, por ejemplo? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que lo dijiste muy bien, Lourdes, ¿no? En México, 90% de la energía es o carbón, o petróleo, o gas natural. Y eso no, todo eso lo tenemos que cambiar. Es decir, tenemos que cambiar 90% de toda la energía que utilizamos. Y parece tan importante, tan grande, que decimos, no, no es posible. Pero claro que sí es posible. Tú lo dices bien. Yo viví en China, donde los chinos están desarrollando proyectos masivos, están desarrollando renovables de manera masiva. Y para regresar al tema de a qué queremos llegar, al final de cuentas, ¿a qué sirve todo el petróleo, el gas o el carbón que estamos utilizando? Pues sirve en mayor parte a generar electricidad. ¿Y esa electricidad a qué sirve? Pues, por ejemplo, a utilizar el aire acondicionado o todo lo demás que sabemos muy bien utilizar. Y lo que no va a la electricidad, casi todo lo demás va al transporte, es decir, a los carros. Más o menos esos son las dos áreas más importantes. Y una parte también va a la industria, que no es, o sea, no, es importante. Sin embargo, si nos podemos enfocar así en cosas que la gente entiende bien en nuestro cotidiano, o sea, el aire acondicionado y el carro, ahí es donde viene toda esa electricidad y el carro. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Bueno, pues
la más fácil es generar electricidad, porque ahí hay muchas opciones para generar electricidad de manera limpia, que no sea utilizando o combustóleo, que es una locura que seguimos haciendo eso en México, simplemente no nomás porque es más dañino para el medio ambiente, pero más que nada porque es mucho más caro que todas las alternativas. Y eso tú nos podrás comentar más de qué tan caro es la generación de electricidad en México. Sin embargo, hoy las opciones que hay alternativas al gas para generar electricidad, y eso creo que es algo interesante, que la gente no necesariamente lo sabe, pero hoy en día la fuente número 1 de generación de electricidad en el mundo es el gas. Y eso tal vez la gente no lo sabe bien. Y la número 2 es el carbón. Entonces, bueno, entonces al lugar de estar quemando gas para generar electricidad, hoy en día ya hay muchas opciones que son más baratas, es más, que el gas, que son obviamente el viento, o sea, la eólica, la solar, que hoy en día en California, por ejemplo, está muy barata, y cuando se hizo la reforma energética, que tú eres mundialmente experta en eso en México, vimos precios para las ofertas de generación solar tan bajas que era casi imposible que sean ciertas. O sea, baratísima la energía solar en México. Entonces, mucho potencial ahí. Entonces, hay el viento, obviamente, el sol, las presas, se nos olvida, pero la hidroeléctrica es masiva. Es más, hoy en día sigue siendo la fuente renovable más abundante en el mundo. Y bueno, hay un poco de geotérmica mundialmente, y en México hay bastante potencial, siendo una tierra volcánica. Y bueno, comentamos, la nuclear es una fuente bastante controvertida, tiene sus propios problemas, pero también es una de esas que son energías limpias y se pueden caracterizar como renovables. México tiene una central nuclear ahí en Laguna Verde. En lo personal, yo pienso que México no es un país muy adaptado para la nuclear por muchas razones que creo que no vale la pena comentar hoy. Sin embargo, hay tanto potencial para México para que genere electricidad de manera limpia con energía, bueno, con más presas hidroeléctricas y con energía solar y con energía del viento, eólica, que claro que es posible cambiar todo el gas, todo el carbón y todo el combustóleo para empezar con esas energías. Y sería más barato para los mexicanos. Entonces yo creo que esa es la primera cosa que la gente tiene que ver y entender, es que hay mucha oportunidad para México, que tiene tanto sol, tanto potencial renovable para tener una electricidad más barata, y eso quiere decir también un aire acondicionado más barato y además obviamente más limpio para el planeta y para los mexicanos en particular. Eso era el problema de generar electricidad. Después, como tú comentaste, Lourdes, hay el problema del transporte, y ahí sí está más difícil, ¿no? Porque los carros ahorita no son todos eléctricos, o no hay combustibles, o sea, petróleo limpio todavía no es muy fácil de hacer. Sin embargo, ya estamos viendo que ahí en California, por ejemplo, más y más carros eléctricos se están vendiendo en Estados Unidos, y México también tiene mucho potencial en términos desde las minas, es más, para generar una industria de carros eléctricos y para electrificar el transporte. Obviamente el transporte eléctrico no tiene ningún interés para el cambio climático si la electricidad no es limpia, pero yo creo que sí se puede hacer, más que nada en México, con el potencial renovable que tiene, que la electricidad sea limpia, y entonces que se pueda electrificar el transporte y generar toda la electricidad de manera renovable. Me encantaría hacer algunos comentarios y puntualizaciones sobre lo que acabas de comentar, Pablo, porque parece súper relevante para México. O sea, el primer tema es sin duda el de la quema de combustóleo, que es una barbaridad. El día de hoy les platico, yo estoy en la Ciudad de México, tenemos nuevamente una contingencia ambiental, el aire ha estado extremadamente contaminado, se debe a dos factores vinculados con problemáticas ambientales. Por un lado, la quema de combustóleo en las plantas de la CFE, que está trayendo un aire altamente contaminado,
que además no es solamente el impacto en cambio climático que existe, sino además el de las partículas que estamos respirando, porque el combustóleo tiene una alta cantidad de concentración de azufre, el combustóleo mexicano, y eso pues afecta muchísimo la salud, particularmente las vías respiratorias, además de que genera lluvia ácida que afecta a los cultivos, en fin, es muy malo para la salud. Y el otro es que desafortunadamente pues gran parte del país está teniendo incendios forestales muy fuertes y alrededor de la Ciudad de México estamos viendo una situación absolutamente dramática y eso tiene que ver con el cambio climático, días de temperaturas que están por arriba de los 30 grados, lo cual no es habitual para esta región del país. Y bueno, eso creo que es un gran llamado para actuar. Pero tú decías, México tiene un gran potencial y además es energía que es más barata. Y sí, se han hecho mapas de cómo está la calidad del sol, de la concentración solar en el territorio mexicano. Y si vemos todo el continente americano, desde Canadá hasta la Patagonia, México es un país privilegiado. Realmente no hay un solo país en toda América Latina, que tenga tantos puntos de concentración solar tan favorables para la solar como es México. Y eso casi Y, en el mundo. exacto. Y Está eso de tiene que los ver, mejores del pues, mundo. eso tiene que ver con nuestra configuración geográfica. Y el otro es el viento. Hace 10 años, pues la única zona donde se veía potencial comercial para generar con aerogeneradores era Oaxaca, pero la tecnología ha ido avanzando y gran parte del territorio nacional tiene una calidad de aire excelente para generar con energía eólica. Entonces tenemos zonas como Tamaulipas, como Zacatecas, como Durango, como la península de Yucatán, además de Oaxaca. Cada vez hay más lugares del país, sin duda Baja California, donde tienes un potencial de generación eólica muy buena. Y lo que vimos en las subastas eléctricas que se llevaron a cabo en el sexenio pasado tras la reforma energética es que los precios que se dan son extremadamente competitivos. Después de las subastas mexicanas empezaron a realizar subastas en otras partes del mundo y lo que se notó es que efectivamente los precios están bajando aceleradamente porque los paneles solares cada vez son más baratos, los equipos son más baratos y cada vez se hace más competitivo generar con energía solar y energía eólica. Y la realidad es que podríamos tener un despliegue muchísimo más importante de estas energías en México. Requerimos sin duda que se extiendan las líneas de transmisión, pero eventualmente no solo de transmisión, también las de distribución, porque algo que tiene particularmente la energía solar es que te permite tener generación distribuida. Es decir, que en vez de que tengas que traerla de muy lejos la electricidad, como cuando pones una planta de ciclo combinado y tienes que llevar la energía de lejos, es que aquí la puedes generar prácticamente en donde la estás consumiendo y eso también reduce de manera significativa los costos. Entonces, lo que ya vemos, y estos son datos oficiales que publica mensualmente la Comisión Reguladora de Energía, es que la generación con energía renovable que surgió de las subastas es 3 veces más barata que la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad en sus plantas térmicas. Un problema que tenemos con las grandes hidroeléctricas en México es que efectivamente, como dices, esa es una gran opción, pero el problema en México es que por las cuestiones de sequía y porque cada vez tenemos menos agua, pues la prioridad que se le tiene que dar al agua de las presas es para consumo humano, para riego, para poder tener, digamos, el cultivo que requerimos para tener los alimentos que requiere el país y finalmente poderlo utilizar para generación de electricidad. Entonces, en la época de lluvia, sí, por supuesto, tenemos las grandes hidroeléctricas y Chiapas ha contribuido muchísimo a darnos energía limpia y energía barata a través de las plantas de las grandes hidroeléctricas que hay particularmente en el sur del país. Pero en México tenemos también la geotermia que la olvidamos por mucho tiempo. En México actualmente es el cuarto país en generación geotérmica a nivel mundial, pero en realidad bajamos, llegamos a quinto, subimos a cuarto, pero ahí hay un potencial genial porque como sabes la geotermia es generación base, es decir, no hay estas variabilidad que te da, por ejemplo, que se pone el sol y no hay energía solar o que no sopla el viento y no hay eólica. Aquí es una generación constante. Y sin duda creo que el poder
enfocarnos a una diversificación de la matriz energética, es decir, de la matriz de generación eléctrica en México, que tengas diferentes opciones, pues es algo que sería mucho mejor para el país, para la economía de todos los mexicanos que pagamos nuestra, factura eléctrica, pero también para el planeta. Bueno, Lourdes, hay algo que comentaste que se me hace muy interesante, hay muchas cosas. La primera, tienes toda la razón sobre la urgencia climática que se está viendo con el hecho que México está generando, más que nada alrededor del DF, con todos los problemas del aire y todo. Quemar combustóleo, creo que la gente no lo entiende muy bien, pero ¿qué quiere decir? Es agarras el petróleo, sacas el petróleo del suelo, agarras la parte más poco limpia, más sucia del petróleo, más barata, que no puedes utilizar en nada más, y la quemas para hacer electricidad. Eso casi ningún país del mundo lo hace, salvo ciertos países del Golfo, y hasta ellos ya no lo quieren hacer, porque es más caro y el problema ambiental es muy fuerte. Segundo, es más, yo que regreso de China, estuve ahí el año pasado, la gente no se da cuenta por qué China le está invirtiendo tanto a producir energía limpia. Pero la razón número uno no es el cambio climático. La razón número uno es porque hace 5 años la causa principal de protestación política en China eran problemas ambientales. Más que nada la contaminación del aire. Y entonces el gobierno chino dijo, no podemos tener una población tan expuesta a aires muy nocivos porque la gente se rebela. Y entonces no fue por consideración del bien del planeta que lo hicieron, sino de veras consideraciones políticas inmediatas, porque la contaminación está tan mala en Beijing que la gente no podía salir a la calle. Y entonces eso se nos olvida, pero cambiar también a energías más limpias tiene un impacto en nuestro cotidiano muy inmediato. Y eso se ve en los paralelos con la situación. También quería ver todas las cosas que dijiste sobre el potencial geotérmico en México y el problema de la electricidad que es de base, o si no que estás fluctuando con el recurso natural que es el viento o el sol. Y ahí también México tiene, además de la geotérmica y el problema que tú dijiste de las presas, también se nos olvida que hoy en día mucha gente que dice, no, el problema de las renovables es que no se puede almacenar la electricidad. Pero la verdad es que sí se puede. Y la manera más eficiente de almacenar la electricidad son las presas. Son presas que van de los dos flujos que pueden bombear el agua hacia arriba y luego volverla a pasar, y esas presas tienen 80% de rendimiento en la conversión de electricidad. Es decir, desde luego es la solución la más eficiente y la más masiva para almacenar electricidad. Y México tiene una suerte enorme de tener tantas montañas y una geografía que le permitiría casi transformar todas las presas para que sean no más presas de almacén de electricidad, más que presas para generar electricidad de manera continua, que como tú dices, con todas las sequías se puede hacer de menos en menos. Entonces, yo creo que, o sea, de veras, cuando uno ve la geografía, tal vez la cosa más importante aquí para que todo el mundo entienda, el problema energético siempre es un problema de recursos naturales. ¿Qué tienes? Y México está bendecido con la posibilidad de tener casi todo lo que quiere. Y tiene muchas opciones limpias que si las utiliza, pueden ser mucho más baratas que lo que se está haciendo hoy. Y también eso, no nomás estamos hablando, obviamente, ahorita nomás estamos hablando de opciones para generar electricidad, pero como dijimos, además hasta en la parte del transporte. México, que es una nación que ha sido una fuente de manufactura de carros importante con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cada carro producido en Estados Unidos cruza 4 veces la frontera entre México y Estados Unidos antes de terminarse en Estados Unidos. Y entonces, hoy en día que toda la industria del automóvil está cambiando hacia la electrificación, si México no reacciona, industrias enteras en México tienen el riesgo de
de encontrarse en bancarrota. Sin embargo, si sí toman esa transición y además con todo el potencial que México tiene en los recursos minerales también para producir baterías y carros eléctricos, es una oportunidad en oro en México, toda la transición energética, que sea en el transporte o en la generación de electricidad limpia. Todo esto hay un potencial tan importante que yo creo que esto pudiera ser una de las grandes inversiones que hace el país en términos de inversión en infraestructura y en industria de la transición energética, y eso pudiera ser una fuente de empleos y de crecimiento económico masiva para el país. Justo ese era el punto que quería yo destacar, fíjate, Pablo, escuchándote, la importancia de la generación de empleos. Ahorita con la crisis del COVID se han perdido muchísimos empleos y a mí algo que me preocupa mucho con la política energética actual es que en un momento en que México podría atraer inversiones importantes, particularmente ahora que Estados Unidos está mucho más interesado que en adquirir productos que no se produzcan en China. México podría ser una plataforma manufacturera para producir paneles solares, aerogeneradores, todo tipo de elementos para las baterías de las que hablabas, que también ahí hay desarrollos bien interesantes, pero también lo que tú hablas del auto eléctrico, o sea, no podemos pensar que en una industria tan integrada como es la del automóvil, donde las cadenas de valor de producción están en Canadá, en Estados Unidos, en México, un país decida que va a seguir produciendo autos que consumen gasolinas mientras los otros dos están alineando a producir autos eléctricos. Eso no es eficiente. Entonces, el riesgo para México de perder empleos de calidad y oportunidades para todos los mexicanos es muy grande, porque además me parece que algo que está sucediendo particularmente a raíz de la crisis del COVID, no solamente en Estados Unidos, lo vemos también en Europa, pero propio China y otros países, es que hay mucha mayor conciencia de la importancia de alinearte en el combate al cambio climático, en ser más cuidadosos del medio ambiente, en hacer tu parte, contribuir como país, en qué contribuyes y como persona en qué contribuyes. Entonces creo que esa es una parte de la transición energética que no podemos olvidar. O sea, somos un país con grandes oportunidades, con gran potencial, no solamente de cuestiones que vayan a pasar en varios años, como sería, por ejemplo, la generación maremotriz, sino cosas ya actuales, eólica, solar, geotermia. ¿Y cómo pones eso de la mano con atraer inversiones, generar empleo de calidad, insumos para el país interno y también para exportarlos? Y otro tema que me pareció bien importante que mencionaste, por ejemplo, México tiene la mina de litio que se considera que es la más grande del mundo. El litio es un elemento esencial para las industrias de las energías renovables, para las baterías, etcétera. Bueno, ahí definir una buena gobernanza, crear una empresa, digamos, podría ser una empresa del Estado que administre y que utilice esos recursos para los explote de una manera que sea en beneficio de todos los mexicanos, pues haría mucho más sentido que estar pensando en seguir produciendo y procesando combustóleo, pues que en este momento ya es un combustible que, como tú dijiste, no tiene mercado fuera de México y que al quemarlo estamos haciendo que nuestro propio problema de cambio climático sea cada día mayor. No sé, ¿tú cómo viste, cómo ves la industria de estas energías nuevas y la vinculación que hay con la cuarta revolución industrial? ¿Cómo lo ves en China? ¿Cómo lo están viendo ellos? Bueno, yo creo que, como dije, en China, de manera sencilla, los chinos es el país que está invirtiendo más, y creo que lo que dijiste que es muy importante es cómo invertimos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le inyectamos el capital que se requiere y el capital, obviamente, en términos de dinero, pero también de gente, los ingenieros y todo que se necesita para hacer este cambio, que otra vez es una oportunidad, porque hoy en día la electricidad en México es demasiado cara. O sea, si estuviéramos generando de manera limpia, fuera más barato. Y bueno, yo creo que hay varios modelos, y el modelo chino siempre ha sido el modelo de el Estado invierte así de manera muy estructurada, pero tal vez eso, o sea, México no ha sido de manera histórica, no es un país donde hay estos planes
bueno, pues de industrias y de inversiones masivas por el gobierno. No es así que ha funcionado en México, pero no importa, porque al contrario, en Estados Unidos hoy en día hay un nuevo plan de 3.000, no, ¿qué dije? 3 millones de dólares que Joe Biden está haciendo, el presidente americano, para infraestructura. Obviamente esto es en Estados Unidos, sin embargo, este plan tiene también que ver con todo lo que tiene que ver con transición energética, energía renovable. Entonces, el mercado para esas producciones y para el mercado de la transición energética también va a crecer en todo el mercado común, el NAFTA o el USMCA, entre Canadá, México y Estados Unidos. Y entonces es una oportunidad masiva porque los bancos van a recibir ese dinero y entonces va a haber mucho dinero de Estados Unidos que va a querer invertirse en productos y en soluciones que son renovables. Y entonces ahí es una oportunidad en oro para México, como dije, sea en la producción de electricidad o en la manufactura de fuentes de producción de electricidad. Como dijiste, paneles solares, pudiéramos producir eso en México, con toda la temática de que ya no lo quieren estar produciendo en China, pues aquí estamos en un mercado único, ya no va a haber las tarifas. Hay una oportunidad en oro para que México lo haga, y yo creo que no tienes necesariamente que ser el gobierno que lo haga. Puede nomás el gobierno dejar que se haga, dando la buena estructura y tal vez poniendo un buen impuesto que no sea tan fuerte para que la gente no venga y que las inversiones no vengan, pero que sí logre también beneficiar a el gobierno en términos de impuestos. Yo creo que hay varias opciones, yo creo que la mejor opción probablemente sería que los que lo están haciendo muy bien, porque hay mucha experiencia ya, son 20 años de industria, entonces son expertos. Yo no creo que México va a lanzar sus propias industrias, sino lo mejor sería importar las industrias que ya saben hacerlo en México y ahí van a formar a la población, van a meter el capital y entonces eso sería una transformación que permitiría formar los ingenieros y aportar el capital que se requiere para hacer esto. Y yo creo que claro que se puede. Nomás es cuestión de voluntad y de dar las buenas señales para decir, aquí estamos, México está abierto para la transición energética. Pero entonces, a ver, nos están preguntando que si México desprecia precisamente los beneficios de las fuentes de energía limpias y que además dicen ustedes que tiene la mina de litio más grande. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el gobierno? Que en lugar de tomar decisiones pragmáticas, están tomando decisiones ideológicas que van en contra de supuestamente la energía barata y limpia, porque por lo que vemos es la energía más cara del mundo y más sucia la que se está produciendo en México. Bueno, yo creo que antes, Lourdes es quien sabe más de esto, nomás quería decir, primero yo creo que los que de veras saben es la industria, es decir, hay que dejar a los expertos hacer su trabajo. Entonces decimos, hay una mina enorme de litio, sí es cierto, pero es cierto también que la calidad de esa mina no es la misma que los salares que hay en Bolivia o en Argentina. Entonces, a final de cuentas, lo único que cuenta es qué tan competitivo puede ser. Si una industria llega a México y quiere sacar ese litio del suelo para venderlo en el mercado internacional, ¿es competitivo, sí o no? Y ahí, obviamente, la calidad del recurso importa, pero también toda la calidad de la regulación en el país, cuánto cuesta estar ahí para sacar el litio y venderlo en el mercado internacional, también es muy importante. Entonces, no nomás hay que saber, tenemos el recurso, sino cuál es su calidad y también qué tan competitivos podemos ser en términos de regulación para que la gente venga y lo saque del suelo en México y lo venda y no lo saque del suelo en países donde ya lo están haciendo a un costo muy barato. Entonces esa es la primera cosa, que no nomás es política, también es la industria, qué tan buena es la industria y qué tan bueno es el recurso. Y la segunda parte tiene que ver obviamente con todo lo que es de reforma, que se permite hacer o no, y ahí yo creo que Lourdes sabe mucho más que yo. Pues mira, a mí me gustaría hacer un par de comentarios, y uno es efectivamente algo central son cuáles son las políticas públicas y cuál es el marco regulatorio, porque dependiendo del marco regulatorio vas a atraer o no las inversiones
y vas a lograr que, digamos, se dé o no el cambio. Antes de la reforma energética, por ejemplo, hubo un poco de despliegue de energías renovables, pero era insignificante. Eran estos proyectos que se llamaban de autoabasto, donde una empresa generaba su propia electricidad con energías limpias porque estaba, sabes, le convenía por una cuestión de imagen o porque estaba en un índice de sustentabilidad o tal. El gran despliegue que lo vemos a partir de que dices, cualquiera puede generar electricidad, puede ser la CFE o puede ser un privado. Y los privados decidieron apostarle a las renovables. ¿Y por qué CFE no invierte en renovables? A CFE no le interesan las renovables porque son proyectos normalmente chicos, son modulares, los puedes ir creciendo. Y para una utility, una planta, una empresa de electricidad como es la Comisión Federal de Electricidad, pues lo que te interesa son las grandes economías de escala, los proyectos grandes y por eso prefieren las termoeléctricas, un ciclo combinado de gas, etcétera. Entonces, aquí hay un tema de que si la visión del gobierno, que es la visión actual, es lo único que queremos es que sea la Comisión Federal la que genere la electricidad, pues te vas a ir por las opciones de las plantas grandotas. Si además quieres que se deshaga del combustóleo que está generando Pemex, pues la pones a quemar el combustóleo y vas a tener energía sucia y energía cara. Ahora, eso es algo que no hace mucho sentido yo digo que ni en el corto plazo, pero digamos en el mediano plazo, porque en el mediano plazo, si tú quieres mantener tarifas bajas, vas a tener que subsidiar. La mejor manera de asegurarte que tengas energía limpia y energía barata es que haya un mercado eléctrico y que en ese mercado eléctrico se venda la energía y se compre la energía más barata. O sea, que la energía que primero se despache sea la más barata y luego la más cara. Y así puedes lograr que baje la tarifa eléctrica, no porque hay un subsidio, es decir, no porque hay una aportación del gobierno, sino porque en efecto es la más barata. Eso es lo primero. Y lo segundo es que pongas incentivos para que, digamos, se despache la energía renovable. Ya lo dije, sin ningún subsidio, sin ningún apoyo, sin nada, hoy en día en México la energía más barata es la eólica y la solar, datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía. El tema es que para que podamos, por ejemplo, aprovechar la energía eólica que se genera en el sur de México o la hidroeléctrica de Chiapas, pues necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad construya líneas de transmisión que no ha querido construir. Hay que mallar todo el país para que rápidamente puedas jalar la energía de un lado al otro. El otro tema es, hablabas de un tema bien importante, Pablo, que decías, bueno, aquí en México hay que traer la tecnología de otras partes. Efectivamente se ha traído la tecnología de otras partes, aunque también hay esfuerzos mexicanos de, por ejemplo, en el Politécnico, en el Cinvestav, de producir paneles solares mexicanos, etcétera. Yo creo que no necesariamente nos tenemos que meter ahí, lo que tenemos que aprovechar es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos ya a mexicanos que han estudiado ingeniería. México ha producido más ingenieros al año que Estados Unidos. Tenemos jóvenes que se han ido a especializar fuera de México y dentro de México en las carreras de ingeniería para el desarrollo sostenible, ingeniería de energías renovables. Tenemos técnicos que han sido capacitados en estas energías y que hoy en día lo que te dicen es, ¿dónde voy a trabajar? Aprovechemos el TEMEC, que el TEMEC nos establece que México, cuando hablan de Made in America, el concepto de productos hechos en Estados Unidos, incluye a los países que están dentro del TEMEC, que son Canadá y México. No deberíamos de darle la espalda a eso, al contrario, México debería decir, ¿sabes qué? Voy a aprovechar las oportunidades que se me ofrecen en este momento y voy a tener un marco regulatorio, un marco de política pública que permita el despliegue de las energías renovables, que permita el despacho de las energías más baratas, porque además, si tú encareces los costos de la electricidad, encareces también pues toda la industria, no solamente nos pega a nosotros en nuestra casa, en el recibo eléctrico, sino que nos pega a todos en el comercio. Si tú tienes tu tiendita de la esquina, pues te va a salir más cara la factura eléctrica, o si eres un industrial que necesitas electricidad, te va a salir mucho más cara. Entonces, el poder propiciar que haya más paneles solares, que haya más energía renovable a lo largo del país, que se planee de una manera ordenada, por ejemplo, el desarrollo de la geotermia. Y aquí, por ejemplo,
la CFE tiene los campos geotérmicos más interesantes, pues que se invierta en eso y se pueda desarrollar. Y como decías tú, no tiene que ser el Estado, puede ser el privado o puede ser, hoy en día nuestra Constitución lo permite, o puede ser público-privado también. Hay esquemas flexibles y el chiste es encontrar la manera de lograr cómo hacemos para que todos los mexicanos nos podamos beneficiar, porque hay algo que hay que pensar también, es que la pobreza energética existe. En México la pobreza energética no es solo que todavía hay más de 1 millón de mexicanos que no tienen acceso a la electricidad, con lo cual tampoco tienen acceso a internet y no tienen acceso a educación a distancia, etcétera, sino que también hay personas que tienen pobreza energética porque no pueden pagar, por ejemplo, el aire acondicionado o la calefacción. Y cuando yo pienso a alguien que vive en Mexicali o a lo mejor en Culiacán con temperaturas de 50 grados centígrados y no puedas tener aire acondicionado, honestamente me pregunto cómo le hacen para sobrevivir. Lourdes. Pues mira, perdón, es que aquí nos está preguntando Luz María Silva que cómo hacer políticamente para que la 4T use la energía limpia en vez de el combustóleo, porque hoy en día no hay un costo político para el gobierno. Entonces, se diga lo que se diga, no se va a propiciar la utilización de energía limpia si el gobierno no tiene un costo político que pagar. Sí, esta pregunta es la misma que hizo también Mari Carmen, que dice qué tipo de cambios se necesita en México para que genere energía limpia. Y yo creo que Lourdes ya habló mucho de esto, pero de manera general, yo quiero tal vez dar una idea clara ahí en términos de electricidad. Como ya vimos, es el tema donde más control tenemos y hoy en día hay maneras de generar mucha más electricidad y más barata y limpia en México. Pero el gran problema de electricidad es que hay la generación y hay la transmisión. Y la transmisión de manera natural es un monopolio, porque no vas a tener cada generador que va a poner sus propias líneas, eso no tiene sentido. Entonces son como carreteras, como calles, carreteras, y entonces de manera lógica la transmisión, hasta en los países donde se hizo un mercado competitivo de la generación, siempre vamos a necesitar una empresa de estado fuerte que pueda tener una transmisión fuerte. Entonces tal vez la manera más sencilla hoy para que México logre este cambio es que todas las inversiones que se están haciendo hoy para literalmente para pagarle a la CFE para que genere electricidad más cara, porque no sabe generarla más barata, es decir, la renovable, simplemente porque nunca lo ha hecho. Entonces, hay otra gente en muchos otros países que tienen más de 20 años de experiencia haciéndolo. Entonces, ellos lo van a hacer mejor. Pero todo ese dinero, al lugar de estarle invirtiendo para que la electricidad sea más cara, se pudiera invertir en líneas de transmisión. Y entonces, si la CFE se vuelve la empresa que tiene una red de transmisión muy buena, después pudiéramos tener un mercado donde cualquiera, si es la CFE, muy bien, pero si son cualquier otra empresa que venga, que genere, y entonces que le apueste, y entonces la CFE puede cobrar por estar transmitiendo la electricidad. Y entonces, de esa manera, la CFE pudiera generar más recursos con la misma inversión, el costo de electricidad sería más bajo, y la CFE pudiera ganar más dinero al cobrar a los generadores independientes privados o públicos, o otros, que sea tal vez ella misma, simplemente cobrando para que transiten los electrones sobre su red de transmisión. Entonces, Pablo, yo creo que... Ajá. No, perdón que te interrumpa, pero justo lo que estás describiendo es el modelo que ya tenemos en México, es el modelo que se estableció con la reforma energética y es el modelo que están tratando de cambiar con la nueva ley que emitió el gobierno. ¿Y por qué? Porque justamente la CFE estaba ganando mucho dinero por cobrar el porteo, o sea, la tarifa de transmisión y de distribución. Y el problema es que hay una visión de que quien únicamente debe generar electricidad debe ser un privado. Si nada más, perdón, perdón, no un privado, sino el público, que no debe haber privados en generación. Si solo CFE va a generar,
CFE no va a ser tan competitivo, particularmente en ciertas tecnologías como son la renovable y la solar, porque ya lo vimos. Y además lo que es interesante es que tú hablabas de la experiencia de las empresas extranjeras y sin duda es cierto, y en México hemos visto cómo empresas como la italiana Enel han sido súper competitivas, etcétera. Pero lo que es interesante es que de las nuevas empresas que abrieron a generar electricidad en México, sí, tenemos filiales de extranjeras, pero también tenemos empresas mexicanas Claro. y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de pensar que un ejido o una comunidad, un municipio pueda generar electricidad, pueda poner un parque eólico municipal como se estaba empezando a hacer en Oaxaca y que sea el municipio el que genera su propia electricidad. Y aquí el problema es tener una visión de que solamente sea la empresa pública la que lo haga. Entonces, la empresa pública definitivamente tiene que invertir en transmisión y distribución porque de acuerdo a nuestra Constitución, esas son áreas estratégicas del Estado, es decir, solo el Estado y solo la Comisión Federal de Electricidad puede invertir en eso. Puede haber mecanismos para financiarlo, etcétera, etcétera, pero esas son propiedad de la CFE y CFE es quien las debe que debe invertir en ella. Bueno, no son propiedad de CFE, son propiedad del Estado, pero están en manos de la CFE. Y en la parte de generación, pues tenemos que tener esta competencia. Ahora, hoy en día en México hay una disputa con relación a la contrarreforma eléctrica y la decisión pues va a estar en la Suprema Corte. Habrá que ver qué es lo que dice la Suprema Corte. La Suprema Corte puede decidir que efectivamente, tanto por cuestiones de competencia económica, se debe mantener el mercado eléctrico como por lo que marca el artículo 4 de nuestra Constitución, que es el derecho a la salud de los mexicanos, que tenemos derecho a tener aire limpio y que por lo tanto hay que propiciar que tengamos energías renovables en lugar de estar quemando combustible. Pero si no fuera el caso, creo que hay que ser muchísimo más creativos. Y decían, ¿cuál es el costo político para el gobierno? Bueno, yo no sé si es un tema de costo político. Lo que yo creo es que lo que hace falta es que se den a escuchar las voces de los ciudadanos, de toda la sociedad, que pida que se haga algo con relación al tema de cambio climático. Porque como decías al principio, el tema de transición energética es un tema que va vinculado al tema de cambio climático. Ya nos está afectando a todos. El 15 de abril en Mérida, Yucatán, había 40 grados centígrados que se sentía como 47 grados centígrados al final del día, o sea, al atardecer. Imagínense si eso es en abril, cómo va a estar en mayo y junio la temperatura. Los 53 grados de Mexicali que ya se están volviendo 56. O sea, en Culiacán también son temperaturas altísimas. Entonces, creo que es importante poder ligar estas dos cosas, cambio climático con el tema energético y decirle al gobierno, a mí me importa, yo quiero que haya, no en palabras, no en rollo, no en que vayan a hacer declaraciones bonitas en los foros internacionales, sino en las políticas públicas y empezando por el sector energético, porque como decías, en otras partes del mundo ya 20% de la energía es limpia. En México apenas el 9% es energía limpia. Creo que dos cosas aquí son muy importantes. Es no nomás en el tema, como dices, se necesita esta transición energética, no nomás por el cambio climático, que como dijiste es muy importante, pero también es abstracto, pero también por la economía. Es decir, no podemos tener una economía mexicana frenada porque la energía es demasiado cara aquí. Eso es una locura. México no está creciendo, todos los otros, o sea, México va a crecer va a crecer menos que Estados Unidos. Y Estados Unidos es mucho más rico que México. Es una locura. Y eso en parte es porque la energía, la electricidad en particular, es más cara en México porque no está producida de manera pues barata. Y hoy en día la manera más barata de producirla en México son las renovables. Entonces, primero el argumento económico va por esto, además del argumento del cambio climático. Eso es muy importante. Sería bueno para la industria, los empleos y la economía mexicana. Dos, si hay un tema de que el gobierno quiere tener una generación nacional, hay maneras de hacerlo. Un ejemplo perfecto es China, donde China ha tenido políticas muy inteligentes, donde siempre, durante décadas, lo que hizo China es que quería importar tecnología y
y saber cómo importar industrias enteras. Y lo que hacía es que decía, muy bien, invierte conmigo y vamos a tener una empresa conjunta, vamos a crear una empresa donde la empresa mexicana tiene más del 51% de la empresa. Y entonces así lo hicieron con las nucleares, con los trenes, con hasta la aviación, pero no les ha ido muy bien, pero con muchas industrias, y también lo hicieron con las energías renovables, de modo a que con eso entra el capital y la experiencia del extranjero, si está allá, pero generan empresas mexicanas, forman a individuos mexicanos, expertos mexicanos, de modo a que después todas las empresas sean mexicanas. Y si la empresa mexicana es de gobierno o es privada mexicana, eso hay de los dos. Los chinos lo han hecho muy bien. Entonces hay muchas maneras para importar y capital y conocimiento de manera a también favorecer empresas locales. Eso se puede hacer sin problema. Y hay mucha oportunidad en México para que se haga. Entonces, como tú dijiste, hay que ser más creativos. Si quieren, si de manera política se quiere que las empresas que generan electricidad sean mexicanas, se puede hacer. Y si quieren que sean de gobierno y mexicanas, también se puede hacer. Y también se puede hacer con capital extranjero y con conocimiento extranjero si se requiere. O sea, el objetivo siempre ha de ser cómo vamos a ser los mejores, cómo vamos a aprovechar mejor los recursos que tenemos y cómo vamos a fortalecer la economía del país. Esa es la prioridad número uno. Y con la transición energética hay una oportunidad enorme, masiva para México. Y si México quiere, por razones políticas, que esa transición energética sea con empresas solamente de gobierno o solamente mexicanas, hay muchas maneras de hacerlo que de todos modos permitan ser competitivas, atraer a inversionistas extranjeros y permitir que se genere la electricidad y la energía de manera general más barata para favorecer el crecimiento económico del país. Eso se puede. ¿Quieres agregar algo, Lourdes? Porque se nos acaba el tiempo. Muy, muy breve, 2 puntos. El primero es, además de lo que dice Pablo, yo creo que algo que es importante de la transición energética y particularmente del despliegue de las energías renovables es que te permiten el desarrollo a nivel local y que eso trae bienestar para todos. O sea, creo que aquí hay un tema que tiene que ver con cómo mejoras la calidad de vida de las personas a nivel local, y esto es factible si utilizas energías limpias y si produces los insumos para las energías limpias, generamos empleos de calidad. México tiene un potencial manufacturero enorme, tenemos a la gente calificada, tenemos todo para poderlo hacer. Y segunda, es muy brevemente, hay una pregunta en el chat que hacen reiteradamente sobre las hidroeléctricas. Yo simplemente quisiera decir que las hidroeléctricas son importantes. Ya comenté que hay un tema sobre que las hidroeléctricas no las puedes utilizar todo el tiempo. Recuerdo en 2013 tuvimos niveles de presas tan bajas que teníamos que programar cortes de electricidad porque pues no ibas a usar el agua para generar electricidad y que la gente se quedara sin agua. El otro problema es que se ha querido construir otras hidroeléctricas, pero generalmente a nivel local hay muchísima oposición. El caso de La Parota, que lleva más de 40 años que se ha intentado en Guerrero y pues no ha habido forma porque la gente no quiere que inunden un cementerio, o en Las Cruces, en Nayarit, donde hay sitios que son, digamos, religiosos, tradicionales, y las comunidades no permiten eso. Entonces, creo que sí es parte de la solución, pero no es toda la solución, y hay que ver también todo el aspecto social relacionado con cada una de estas opciones. Pues gracias, Lourdes, gracias, Pablo. Nos quedamos con algo positivo. México tiene una geografía privilegiada en el mundo y un gran potencial de oportunidades. Ojalá que la gente lo entienda y le exija al gobierno y se manifieste para que el gobierno entienda que lo importante es crear energía más barata que beneficie la economía del país y por ende a todos los mexicanos. Gracias, Lourdes. Gracias, Pablo. En la Casa del Maquío seguimos tratando de contribuir a la formación de jóvenes líderes y ciudadanos de tiempo completo. Los invitamos a seguirnos en redes, @la Casa del Maquío, en Facebook y en
en la página internet. Su donativo es hoy más importante que nunca. Gracias. Y no olviden, nos vemos el último martes de cada mes acá en la Casa Se Platica. Gracias. Gracias, Leticia, y a la Casa del Maquillo por darnos la plataforma para comunicar estas cosas que yo creo son muy importantes para el futuro de México. Y gracias, Lourdes, también por traer toda tu experiencia aquí. Ojalá más gente escuche a la Casa del Maquillo, porque aquí se discuten cosas muy importantes. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a todos, y agradezco también a la Casa del Maquillo el haberme dado el privilegio de compartir la mesa con Pablo Ducret-Cloutier y con Leticia Cloutier. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.